Fórmula Loca presenta. 9, Epigmenio Ibarra, buenos días. Comentaste aquí hace 2 o 3 semanas el impacto enorme que tenía asesinar a un periodista, y entre la última vez que estuviste aquí, el miércoles, y hoy, mataron a 3. Uno el jueves en Culiacán y a 2 mujeres en Cozoleacaque, Veracruz, el lunes. Sobre eso escribes hoy en Milenio, le diriges de hecho una carta al embajador Ken Salazar. Buen día, Epigmenio. Buen día, Ciro. En efecto, yo sostengo, y se lo digo al embajador. El embajador se muestra muy preocupado y pide una respuesta urgente. Y yo hablo un poco de lo que significa la relación con los Estados Unidos. Hago referencia a conversaciones que tuve con Carlos Fuentes a propósito de la necesidad que tienen los norteamericanos de la ballena blanca, de Moby Dick, y de cómo ese Moby Dick dejó de ser el comunismo soviético y pasó a ser el narcotráfico. Y le digo, señor embajador, la violencia demencial del narco no puede entenderse sin la guerra que ustedes le declararon al narco, en donde nosotros poníamos los muertos y ustedes las armas y los dólares. Y le hago una serie de preguntas, porque creo que estoy de acuerdo con él en el sentido de que hay que tomar medidas urgentes, pero como estas dos naciones están amalgamadas, nos hemos fundido, las acciones hay que tomarlas juntos. Y es hora de que los Estados Unidos actúen en su territorio contra el narco norteamericano, y es hora de que los Estados Unidos detengan el flujo de dólares y de armas. Epigmenio. Es una vieja demanda que difícilmente va a ocurrir. Uno no puede decir que no va a ocurrir, pero difícilmente ocurrirá. ¿Por qué tendría que ocurrir? Porque es lógico, porque es razonable. ¿Para quién? Porque tienen un problema de consumo, que es un problema de salud pública y que han criminalizado de la manera más fácil y expedita. Lo han criminalizado desplazando la guerra que quieren librar a territorios fuera de sus fronteras. Allá tuvieron a otra escala, pero tuvieron sus guerras a finales de los 80s, en los 90s, en los barrios, en las ciudades. Dime, contra las pandillas mexicanas. Y entre los de la población negra. Contra las minorías. Se dieron duro. Lo que yo le digo 80s, al embajador 90s, es, ¿dónde están los policías que protegen, los policías norteamericanos que protegen al narco? No están en las cárceles. No están en las cárceles. ¿Dónde están los jueces que los liberan? No están en las cárceles. ¿Dónde están los grandes capos norteamericanos? Y hablo de un señor Mackenzie o de un señor Stanley. Hablo de apellidos norteamericanos, de WASP, como ellos, White Anglo-Saxon Protestant. Sí. Hay negros, hay hispanos. Pero no hay blancos americanos. Y el gran negocio, como en la telefonía, el negocio del narco está en la última milla, en el que controla la distribución de droga en Los Ángeles, en el que le vende la droga al ejecutivo de Wall Street, en el que le vende la droga a la estrella de Hollywood, al político de Washington. Y ese no es un inmigrante ilegal. Y parte de esa droga, cuando menos la marihuana, pues está ahí en las tiendas. Se produce en las tiendas. No, te la venden. Un cigarro de marihuana en Nueva York, $11. $11 un cigarro. La semana pasada. Y mientras tanto aquí, nosotros ponemos los muertos. Y le pregunto, señor embajador, ¿qué pasa con las armas? ¿Qué pasa con el operativo rápido y furioso? Y le hago una propuesta. Le digo, ya tienen en la cárcel a Genaro García Luna. Metan a la cárcel de una vez a los oficiales de la DEA que fueron sus cómplices, porque tuvo cómplices. Cola loca, pegamento de locura. Cómpralo hoy mismo. ¿Qué pasa también con aquellos altos oficiales del gobierno estadounidense
que le extendieron el reconocimiento y le otorgaron una legitimidad de la que de origen carecía a Felipe Calderón. También júzguenlos, porque la violencia que hoy vivimos no se explica sin la guerra de Felipe Calderón, sin la guerra de los Estados Unidos y sin la guerra de Felipe Calderón. Que dejó el poder hace 10 años. Dejó el poder hace 10 y dejó el años. país hecho pedazos. ¿Cómo lo va a dejar este gobierno? O peor. Este No. gobierno lo va a dejar peor. Como van las cosas, lo va a dejar peor, pese a los abrazos y pese a que ya no es guerra. No lo va a dejar peor. Pues ahí están las estadísticas, ahí están las imágenes. Pero Todo- te obstinas todo va en negar una realidad. No. Los procesos sociales comienzan, hay detonantes de los procesos sociales. Yo no me obstino Tú en desatas eso, la violencia, empoderas a los carteles, les declaras la guerra, los conviertes en una fuerza combativa y sanguinaria y tienes que enfrentar las consecuencias. 20 Y esas- generaciones. Entonces vamos a la guerra de Yasser Arafat, la guerra de los 100 años. No en vamos la cual a la guerra de el los 100 gobierno años. de López Obrador y la supuesta cuarta transformación serán un pie de página. Bueno, si esto va a tú durar dices 100 años, supuesta cuarta transformación. sí, supuesta yo cuarta. no. Sin seguridad no habrá cuarta transformación. Sí, perdón. Sin seguridad no hay Sin cuarta transformación no habrá paz. Bueno, eso lo veremos. Te la pongo al Sí, revés. lo veremos. Sin transformación no habrá paz por una razón muy sencilla. Porque la guerra no se resolverá con más guerra, jamás. Bien. Eso ya lo probamos. Bien. Tuvimos a Felipe Calderón 6 años, después tuvimos a Enrique Peña Nieto que hizo exactamente lo mismo. Y a López Obrador, 4 años y no pasa nada. Esos No 12 pasa años, nada. esos 12 años señalaron el rumbo del país y eso no se puede corregir. Bueno. Así nomás. Hay que atacar las causas este de la gobierno violencia. será un pie de página en la historia contemporánea de México. No con lo esos creo. argumentos. No Pues lo sí. creo. Creo que este gobierno será un cambio radical en la Como historia. no podemos adivinar el futuro, al menos desde lo que tú te dedicas, yo me dedico, porque no leemos la mano, no leemos la bola de cristal, pues con ese argumento el gobierno de López Obrador será anecdótico en la historia de México. Yo no lo Porque creo. fue tan grande lo que ocurrió en los años pasados que en 6 años o en 12 si No, vuelven a ganar porque se las elecciones. sembraron las bases del cambio. Eso lo veremos. Porque se Eso lo atacan las veremos. causas, porque Eso lo los veremos. programas sociales, porque arrebatarle a los jóvenes al narco. Porque ¿quién es el Si es que se lo quién es están más- arrebatando al narco, Bueno, no hay hay una- un testimonio, uno. Y ahí está Humberto Pallete, que ha recorrido el país, ahí está ese señor que está ahí de azul, y te puede dar el testimonio. Él sí recorre el país. Él sí va se ha metido a los poblados de Zacatecas que han sido vaciados por los grupos criminales. ¿Quién dice? Bueno, ¿Quién Humberto dice? debe ¿Quién saber, dice? Y ahora lo Humberto debe invitamos. saber la ¿Quién historia de la dice en los formación hechos? de los ¿Quién carteles? dice en los hechos que las actuales políticas le están arrebatando jóvenes a los grupos criminales? Los jóvenes construyendo futuro. No, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Bueno, ¿Dónde entonces, están? ¿qué quieres? No, yo no quiero nada. Yo No, estoy- porque yo estoy siempre es haciendo la un misma programa de insistencia radio y es lo mismo que contigo. dice el embajador. Sí. Queremos respuestas urgentes. Yo Quieren, no hablo de respuestas la gente que urgentes, recorre el nunca he país dicho, sí. sabe que la aplicación de esas medidas urgentes de mano dura nos han conducido a la situación actual. Bien. Que la guerra no es camino. La guerra nos ha llevado a lo que estamos viviendo. Yo te concedo ese punto. La pregunta es, ¿qué pasa con la vida cotidiana? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa con el día a día? ¿Qué pasa con esas cientos o miles de madres que ¿Qué ayer pasa se con los manifestaron? periodistas asesinados? Y los ¿Qué periodistas pasa? asesinados. Y las Yo entiendo, yo no discuto tu fundamento, tu planteamiento, y además, ¿qué más quisiera, Epigmenio? Que tuviera razón. Pero eso lo sabremos en 3 años, en 5, en 8, Sí. en 10 o en 15. Y repito, no nos dedicamos a leer bolas de cristal. Lo que veo y vemos hoy es un país destrozado, despedazado Y por lo la que violencia. ve- y eso sí por lo eso- vemos hoy, que la culpa es de García Luna, de Calderón, o de No es Nixon, culpa, o no la es culpa, eso es responsabilidad. infantil, la- Ciro. La responsabilidad es lo mismo. histórica. Es No, lo mismo. la responsabilidad histórica es muy está bien, distinto de pero la culpa. en el hoy, en el día de hoy, la situación es terrible. A ver, vamos a hacer una pausa.
Vamos. Tomamos café y le seguimos. Son las 8:20. Hacemos una pausa. Continuamos con este tema y con más. Aquí con Epigmenio Ibarra me decían, es la 10ª semana consecutiva que estás acá. Ya llevo 10 semanas. Vamos a pausa. 8:20, volvemos. Cola Loca presentó